Pues, ya se están empezando a conectar los primeros asistentes. Ya vamos a ver. Poquito a poco están conectando. Vamos a esperar unos minutitos mientras se conecta. Y vamos a hacer las últimas configuraciones. A ver. Ahí estamos ya próximos a salir a través de las redes sociales, a través de Facebook, Instagram también. Entonces está transmitiendo a través de distintos medios. Justamente debieran poder verlo en caso de que no se hayan podido inscribir. Y hay muchas personas que se están empezando a conectar, poquito a poco, vamos a esperar unos minutitos más. Mientras tanto, aquellos que ya se estén conectando, la rutina de siempre, lo que hacemos todas las veces que hacemos un webinar, vayan anotándonos aquí un poquito su nombre y desde dónde justamente nos están escribiendo para nosotros también interiorizarnos un poquito más y saber más o menos de qué contexto, cuál es nuestra audiencia. Así que sería súper interesante para nosotros conocernos un poquito más y ver cómo avanzamos. Así que pueden ir escribiendo en el chat. Entiendo de que sí, está habilitado. Sí, nos dicen que está habilitado. Así que pueden dejarnos ahí sus comentarios si tienen alguna duda, consulta, por favor. Usemos el chat y vamos a ir revisando ahí justamente las opiniones en la medida que vamos avanzando en el seminario. Les voy a compartir aquí mi pantalla un segundito. Aquí estamos. No sé si se logra ver bien ahí. Creo que sí, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí ya se están empezando a conectar todos casi. Vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos. ¿Se escucha bien, don Claudio, cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy Sí. bien, don Ignacio. Se escucha muy, muy bien. Estamos también. También Súper se bien. visualiza ahí la pantalla compartida. Perfecto. Justamente, para ir preparando ya todas las personas que se van conectando, hoy día vamos a atacar una temática súper interesante y que ha sido hoy día la tónica de varios debates, justamente no solo a nivel local, digamos, a nivel directivo, sino que también a nivel gubernamental, que tiene que ver con el ausentismo grave y la deserción escolar y cómo esto impacta no solo en las comunidades educativas, sino que también en las ciudades, sino también en distintos tipos de políticas y cómo esto hoy día repercute en el rol que los establecimientos educacionales tienen, digamos, designado. Y eso es una de las cosas que queremos hoy día comentar, discutir, ver cómo esto puede obviamente afectar a nuestras comunidades educativas, a nuestros docentes, de qué manera podemos abordar un poco en qué consiste este concepto, ¿ya? Y de qué forma es necesario justamente tomarlo para que sea fructífero obviamente para todos. Entendemos de que son situaciones súper complejas a veces de trabajar y para ello hay ciertas herramientas que podemos quizás implementar y comentar. Vamos a ver las causas justamente del ausentismo grave y de la deserción escolar y obviamente las consecuencias que esto trae en las comunidades educativas. Así que mientras esperamos ahí que las personitas que se inscribieron justamente, nuestros asistentes, puedan ya ir incorporándose. Estamos viendo ahí, saludamos a la señorita Ingrid Venegas, justamente encargada de comienzo escolar, nos escribe desde Curacautín. También la señorita Carmen Jacqueline, desde San Clemente, de don Pedro González. Muy buenas tardes a todos los que ya se están incorporando. Por favor, déjenos ahí sus comentarios, dudas, consultas también que vayan saliendo. Las vamos a ir leyendo, vamos a ir haciendo pausas en la medida que avanzamos para que vayamos abordando esas temáticas, esas dudas, esas consultas y obviamente puedan todos estar bien claros. Ahí vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos. ¿Ok? Yo no sé si hoy día, don Claudio, antes de comenzar y antes de proceder con las presentaciones, me imagino que hoy día a nivel de causa y consecuencia, el ausentismo grave y la deserción escolar es un tema
que está en boca de todos. O sea, lo hemos visto en políticas gubernamentales, lo hemos visto en varias situaciones a nivel gobierno, entre comillas, están definiendo hoy día el cómo abordar estas temáticas a nivel nacional. Justamente, Ignacio, también saludar a cada una de las personas que se están conectando en esta tarde. Un paréntesis, la señorita Ingrid dice que el chat aparentemente estaría inhabilitado. Habría que revisar mientras tanto y ese tema para, obviamente, promover la participación. Esto es muy importante que lo podamos hacer lo más dinámico posible, porque como bien tú dices, Ignacio, y como bien lo saben ustedes, ¿cierto? Mejor que nosotros. Hoy día el ausentismo grave y la deserción escolar son temáticas transversales, son desafíos a nivel de país y obviamente la política de reactivación educativa, ¿cierto? Colocándolo como un eje central de la gestión pedagógica, de la gestión escolar, así lo confirma. Hoy día queremos repasar algunas causas, algunos números de diagnóstico importantes a tener en consideración para que eso pueda generar, ¿cierto? Y hacernos pensar respecto a cómo lo estamos haciendo, cómo poder planificar, ¿cierto? La mejora educativa desde este punto de vista, pensando en que la deserción, ¿cierto? Es el hito último, el hito extremo de abandono escolar, pero hay un proceso. Y ese proceso es el cual se puede gestionar, se puede trabajar, se puede prevenir y cómo también podemos ir avanzando y hacerle frente a esta temática que hoy día cobra un especial énfasis. Hace un tiempo atrás, ¿cierto? Sabíamos que el no terminar los estudios generaba otras oportunidades, se abrían otras puertas laborales. Hoy día entendemos y veremos más adelante que incluso oficios, trabajos que pueden ser bastante cercanos, pensando cada uno de nosotros que no necesitaríamos tanta formación, hoy día se está exigiendo, vivimos una sociedad muchísimo más competitiva, mucho más exigente en ese aspecto, y obviamente cuando pensamos en personas que tienen posgrado, tienen diplomado, magíster, postítulo y aún así están cesantes. Entendemos que el no finalizar los estudios básicos y estudios medios significa un tremendo problema y obviamente desde ahí se acarrean distintas consecuencias que hoy día veremos también, Ignacio, y que queremos compartir para ir em, encuadrando una temática e irnos perfilando hacia las posibles respuestas y soluciones que a problemas complejos necesitamos, ¿cierto? También soluciones que sean lo más integrales posible. Así es, don Claudio. Efectivamente, ahí ya el chat está habilitado. Nos saludan desde Puerto Williams, la señorita Cecilia Cid, la señorita Eugenia López, justamente del DAN de Pinto. Tuvimos la oportunidad de conocerla hace un tiempo, así que súper, súper bien. Jacqueline Parra, de la Escuela Ramón Freire, desde, eh, desde la Escuela Laura Vicuña, la señorita Roxana Maturana. Ahí están llegando desde todas partes, desde de Atacama, don Jorge González. Muy buenas tardes a todos los presentes, ya que se van incorporando. Y bueno, justamente para abordar esta temática tan delicada, justamente que es compleja, que abarca distintos, es multifactorial, justamente, no sabemos, digamos, a veces cómo abordar algo que de repente tiene múltiples aristas, porque el ausentismo grave no necesariamente tiene que ver solamente con las notas o la deserción, no solamente con un tema de que, es que me aburrí el colegio, son múltiples los factores que se tienen que considerar. Y para ello nos acompaña justamente aquí don Claudio Almonacid, jefe de la unidad técnica de Mejoremos.cl, parte del equipo de Mejoremos y Apoderado.cl, que nos va a ilustrar un poquito de qué forma podemos justamente abordar esto, cuáles son las causas principales, tenemos que entender obviamente el problema, la raíz de esto, y finalmente en qué desemboca y cómo podemos nosotros eh, eh, tomar acción para evitar justamente la deserción de estos niños y niñas que hay veces que, claro, si el colegio de repente no los educa, lamentablemente son educados por las circunstancias que los rodean y a veces esas no son muy favorables. Entonces, don Claudio, por favor, adelante, comencemos. Muchísimas gracias, Ignacio. Voy a compartir pantalla, ¿cierto? Para ir guiando la presentación. Seguimos saludando a las distintas personas que siguen
conectándose a Alto Hospicio, Cabrero, distintos lugares del país. ¿Y por qué estamos insistiendo en esto? Porque justamente vamos a generar allí un diagnóstico nacional de esta problemática, para ir situando región por región y entender que es una problemática nacional y que es muy importante poder tener en conocimiento este elemento diagnóstico para poder enfrentarlo. Voy a compartir pantalla. Vamos a guiar esta presentación sin ningún problema, como siempre, la posibilidad de que hayan comentarios, observaciones. Allí, don Ignacio, usted me interrumpe con toda eh, confianza, ¿cierto? Porque la idea es poder ir tomando esos comentarios, esas sugerencias, esas observaciones, opiniones, preguntas, y hacer de esta oportunidad, ¿cierto? De esta instancia una opción de enriquecimiento, ¿verdad? Y de crecimiento grupal también. Ya, ausentismo grave y deserción escolar, importante, ¿cierto? Hoy día con lo que son las causas y consecuencias. ¿Qué entendemos por ausentismo grave? Justamente esta inasistencia reiterada de estudiantes, pero cuando hay sobre ella una sospecha de una situación y de una problemática. Hay, no hay un justificativo, hay sospecha o certeza de que existe una problemática que está generando, que se está interponiendo en este proceso, ¿verdad? Y obviamente la deserción escolar como este hito extremo, le llamamos nosotros, cuando hay un abandono, ¿cierto?, del sistema escolar. ¿Ya? Causas, consecuencias, y pareciera, ¿cierto?, ser que hoy día la política está ligando, ¿cierto?, ciertas temáticas o ciertas problemáticas entre sí, y hay un marco de referencia que debiéramos, ¿cierto?, repasar para poder entender esta temática, ¿ya? Entendemos, ¿cierto?, que la pandemia dejó impacto importante, eso, ¿cierto? Lo decimos en todo momento, lo tenemos bastante claro, especialmente las personas que gestionan lo pedagógico, ¿cierto? Las personas que trabajan en el centro, en un centro educativo, líderes educacionales como ustedes, ¿verdad?, que me escuchan. Y entendemos también un efecto de pospandemia, es decir, el efecto actual. ¿Y qué está pasando con estas grandes problemáticas? Y acá fíjense que nosotros colocamos comillas a estas nuevas problemáticas, como el ausentismo grave, como los problemas de convivencia, entre ellos el alza de la violencia escolar, la deserción escolar propiamente tal. ¿Y por qué, entre comillas? Porque estas nuevas problemáticas en realidad no son nuevas, ¿cierto? Son problemáticas que han existido, con las cuales hemos convivido em, hace largas décadas, pero lo que pasa en este tiempo de pospandemia, ¿cierto? Como efecto mediato de lo que nos tocó vivir a todos nosotros como sociedad, es que se agudizan este tipo de problemas. No es que sean nuevas, sino se acentúan, ¿cierto? Y justamente el espacio escolar, los colegios, las escuelas, los establecimientos, el liceo, ¿verdad? Son el lugar donde estas prácticas se desarrollan, y no necesariamente porque tengamos la responsabilidad directa nosotros, porque hagamos una mala gestión, sino porque hay también un elemento sobre la base que es también el desarrollo, el crecimiento y la, el, el tema socioemocional, es decir, también cómo nosotros y cómo los estudiantes también hemos ido digiriendo las problemáticas que hemos tenido. Algunos no hemos contenido, otros hemos expulsado, ¿cierto? Las frustraciones, la incertidumbre, ¿verdad? Y justamente el espacio escolar es esta instancia donde socializamos, y justamente estos problemas internos muchas veces son los que sacamos sin mediar muchísimo en muchas ocasiones. Entonces, se entiende desde ahí que problemáticas como la violencia escolar hoy día se han agudizado, ¿ya? Y se han agudizado por distintos efectos, ¿ya? Entonces, es aquí donde este contexto se convierte en un escenario donde se generan múltiples problemáticas. Y fíjense, si nosotros generamos este zoom, y por eso que era importante, ¿cierto?, generar este análisis nacional, el ausentismo grave, es decir, esta inasistencia reiterada, sin justificativo, ¿cierto?, y con sospecha de alguna problemática sobre la base de la situación del estudiante,
eh, tiene una evolución, ¿ya? Desde 2019 hasta el 2022, según los estudios del Ministerio de Educación, hay una evolución, ¿cierto? Hay un aumento bastante significativo respecto de el ausentismo en nuestro país. Y fíjense que a nivel nacional hay un promedio del 98% de aumento del ausentismo grave, ¿cierto? Y vemos allí el correlato región por región. Y allí yo los invito a cada uno de ustedes a que puedan situarse, ¿verdad? Y poder entender que esta es una problemática transversal, donde si bien están marcados en cifra roja las 10 regiones más críticas, estamos hablando de regiones en las cuales el ausentismo ha evolucionado, ha aumentado por ende desde el 2019 a 2022 en arriba de un 100%. Fíjense que en el primer lugar está la región del Ñuble con 161% de aumento del ausentismo grave, ¿sí? Lo sigue la región del Maule con 142, luego pasamos al tercer lugar con la región de Coquimbo, fíjense, y mientras vamos al tercer, cuarto, quinto lugar y nos acercamos al décimo lugar, vemos que son diferencias mínimas. ¿M? Y también vemos excepciones, entre comillas, con las regiones que no ponderan con el color rojo, pero sí estamos hablando, por ejemplo, la región metropolitana con un 88% de aumento en este tramo, ¿sí? La región de Aysén con un 99%, o sea, estamos justo en un límite, la región de Tarapacá con el 81%, ¿sí? Y la región de Magallanes, que sería una de las regiones en el cual este aumento no ha sido tan significativo, pero también estamos hablando de un 30%, ¿sí? Entonces, fíjense en este cuadro diagnóstico que por lo menos nos debería, ¿cierto?, llamar la atención y poder entender que hay una temática sostenida, que el ausentismo grave como el paso anterior a la deserción está presente en aumento y con mucha fuerza en nuestro país en este tramo o este periodo de tiempo, ¿sí? Y obviamente desde ahí la deserción escolar en Chile, algunos números también importantes debemos considerar, según también los últimos estudios del Ministerio de Educación, más de 230.000 estudiantes desvinculados entre el 2014 y el 2021, más de 50.000 estudiantes desvinculados entre el 2021 y el 2022, ¿cierto? Y un 24% de aumento comparado, ¿cierto? Actualmente con el año 2019, es decir, la problemática que teníamos antes de pandemia obviamente se acentúa por las lógicas razones del confinamiento, pero a la vez también hoy día nos hace enfrentarnos y colocarnos, ¿cierto?, frente a un problema tan cuantitativamente significativo como estas cifras que estamos viendo. Y obviamente que acá vemos números, pero hay algo más profundo, ¿cierto? Que tiene que ver con el impacto personal, con el impacto familiar, con el impacto a la gestión educativa, a nuestros propios objetivos de aprendizaje, a nuestros objetivos de trabajo, ¿cierto? Que se ven mermados justamente cuando los estudiantes no asisten o lo hacen de manera interrumpida o bien desertan. Entonces, es una problemática demasiado importante a la cual debemos, ¿cierto?, enfrentar. ¿Y cómo hacerlo? Primero, con un diagnóstico lo más acabado posible, diagnóstico que nos permita pensar y planificar acciones lo más pertinentes y coherentes posible con los recursos que tenemos cada uno de nosotros en nuestro equipo educativo y también con los recursos externos que podamos también nosotros gestionar, ¿verdad? Entonces, algunos principales factores causales, algunas causas del ausentismo, de este problema de la deserción escolar, fíjense que hay un análisis también bastante interesante que hace el Ministerio de Educación y habla de, como bien Ignacio nos adelantaba al principio, de un problema multidimensional. ¿Ya? Acá no podemos, ¿cierto?, unicausar a la problemática, porque estaríamos reduciéndola y eso, ¿cierto?, nos haría un flaco favor. Más bien, los análisis últimos dicen que la deserción escolar como hito de abandono escolar está mediado por factores diferentes, factores
por una parte del entorno, ¿sí? Factores del establecimiento y factores del estudiante, ¿sí? Y aquí una imagen importante porque en definitiva, claro, estamos hablando de un análisis sistémico en el cual yo quisiera acentuar para esta oportunidad con factores del establecimiento, para que podamos entender una premisa muy importante, creo que es básica también y que nos viene a motivar y a darnos un poco o a atribuirnos ciertas facultades, ¿verdad? No tanta responsabilidad, sino más bien facultades. Y estamos hablando de que los factores del establecimiento educacional, ¿cierto? Hay estudios, ¿cierto?, que hablan de que nosotros como líderes educativos, como centro educativo, tenemos una poderosa influencia, ¿cierto?, tanto en el rendimiento como en la retención de los estudiantes, ¿ya? Entonces, la gestión educativa tiene un impacto directo en el logro de las trayectorias educativas, ¿sí? Independiente de las problemáticas familiares de los estudiantes, independiente de los problemas personales, independiente de las situaciones complejas con las cuales ellos atraviesan, una gestión potente, una gestión educativa que promueva la retención escolar va a ser muy decidora y va a marcar la diferencia. Y eso es una idea que nos entrega cierta facultad, cierta autoridad también y que nos viene o nos debería motivar para poder hacer todos los esfuerzos para retener a nuestros estudiantes, ¿cierto? Y retenerlos de la mejor manera, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, hay ciertos elementos que seguramente ustedes los manejan, pero es importante poderlos repasar hoy día. 5 elementos que son importantes y que deberíamos considerar en nuestra gestión como establecimiento educativo. Nuestras creencias, nuestras representaciones, nuestros prejuicios, nuestras expectativas, las que tenemos de los estudiantes, ¿cierto? Como docentes, como equipo directivo, ¿cierto? Como educadores, aquí también yo sumo al equipo de asistentes de la educación, cada uno, ¿cierto? Con un rol muy importante para la formación de los estudiantes. O sea, las creencias, los prejuicios, las expectativas que tengamos de nuestros estudiantes están más que comprobados y más que estudiados que tienen un impacto directo en las motivaciones y en las identidades, ¿cierto?, de los estudiantes también, ¿ya? Es decir, el cómo les hablamos, el cómo nos dirigimos hacia ellos, cómo les tratamos, ¿verdad? Cómo los proyectamos, qué les decimos a ellos, van a llegar lejos, van a llegar a, a hacer, ¿cierto?, a ejercer tal profesión. Sí, y no se trata de mentirles, ¿cierto? Y de esconder una realidad o idealizar. Se trata de poner un concepto que es la confianza pedagógica en ellos también, ¿cierto? En que el esfuerzo les puede llevar muy lejos, ¿sí? Entonces, eso es un elemento bastante importante, ¿sí? Política política de normativa rígida también se ha estudiado que los establecimientos educacionales que abusan de las medidas como la cancelación de matrícula, las expulsiones, las suspensiones. Sí, digo abusan porque mm, cierta, en ciertas ocasiones suele pasar que es una respuesta como casi única, ¿ya? Al reglamento. Cualquier frente a una falta, ¿cierto? Suspensión, cancelación o intimidación con alguna medida de expulsión, ese tipo de gestión, ¿verdad? Que focaliza y le da una sobreimportancia a la sanción por sobre las medidas de apoyo, también eh, puede interferir y puede influir en que ciertos estudiantes no quieran estar, ¿cierto?, en un contexto tan apremiante. Ya no se trata de falta de disciplina, se trata de que hay un desequilibrio entre lo reglamentario y lo formativo, que ahí está la clave, ¿sí? C, el tipo de convivencia y ambiente escolar, también eso está muy estudiado. Fíjense, no solamente la relación y los vínculos que se dan entre estudiantes, ¿cierto? Entre pares, sino también entre pares y docentes, sino también entre docentes. Muchas veces los vínculos, las relaciones que tengamos como equipo de trabajo van a ser muy importantes porque recuerden que nuestros estudiantes nos están viendo, observando en todo momento.
Entonces, en la medida que los establecimientos generan allí formas de vincularse afectivas, efectivas también, ¿cierto? Donde hay una comunicación importante, donde hay claridad, donde hay coherencia en lo que decimos y lo que hacemos, también tiene un efecto positivo en la permanencia de los estudiantes, ¿sí? Y fíjense acá, y acá yo lo remarco porque esto es clave. De todos los elementos, esto es clave y lo veremos también repasado posteriormente y tiene que ver con la gestión y las prácticas del establecimiento. Y fíjense que acá los estudios mencionan que es clave la identificación temprana de los estudiantes en riesgo. ¿M? La gestión y la capacidad de liderazgo son elementos clave para poder retener a nuestros estudiantes, ¿sí? Hoy día, ¿cierto? Se carece de elementos, ¿cierto? De recursos que nos puedan generar esta alerta temprana, ¿ya? Recursos que tengamos a la mano y de eso se trata también el trabajo de apoderadomejoremos.cl. Hoy pensando en este desafío de identificar tempranamente porque queremos prevenir, ¿cierto? Bueno, si no nos esforzamos en prevenir y no lo pudimos hacer, hay una deserción, bueno, se activará el protocolo, ¿verdad? Vulneración de derechos, como ustedes lo saben, generaremos allí toda la panorámica y nos apoyaremos de las redes que tenemos, ¿cierto? A mano, pero hay un trabajo formativo, hay un trabajo preventivo y para eso la identificación temprana de los estudiantes que puedan estar en riesgo, la gestión, el trabajo que podamos hacer y la capacidad de liderar esos procesos van a ser clave para la permanencia estudiantil. Y fíjense también la calidad docente como el punto E y último. La literatura y lo voy a leer directamente, pone especial énfasis en el profesorado e indica que, fíjense, y lo directo que es, cuanto mayor es la calidad de los docentes según la percepción del estudiantado, menores son las tasas de abandono escolar. Es decir, no hablamos de una calidad objetiva, hablamos de una calidad subjetiva, porque hablamos de que los estudiantes nos perciben como profesores, profesoras de calidad. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que lo que le estamos enseñando le está dando sentido a ellos, ¿sí? Le está haciendo ese clic que queremos hacer. Y eso es muy importante cuando los estudiantes se dan cuenta de que lo que nosotros le estamos enseñando es importante para sus vidas, ¿sí? Y hay un interés hacia ello, dice que eso impacta positivamente y menores son las tasas de abandono escolar. Interesante, ¿verdad? Y algunas consecuencias del ausentismo grave y de la deserción, ya teniendo, ¿cierto?, este panorama más o menos claro, ¿verdad? Importantísimo. Como un problema multidimensional, las consecuencias, ¿cierto?, que pueden convertirse en oportunidades también, son a nivel multidimensional. Y fíjense que hay elementos acá importantes. Contreras el año 2017, ¿cierto? Y ayudantes dicen que en educación inicial, ¿cierto? Genera dificultad en el aprendizaje de la lectura, escritura y la adquisición de habilidades matemáticas, es decir, el ausentismo grave, ¿cierto? Desde edades tempranas viene a afectar el proceso de aprendizaje, ¿cierto? En todos los niveles. Paredes nos dice que afecta el resultado académico, ¿sí? En todos los niveles este ausentismo grave afecta el resultado académico, es decir, tiene ahí incidencia directa en el rendimiento, ¿verdad? Afecta incluso a los estudiantes que asisten regularmente, lógicamente, porque, ¿cierto? El equipo docente tiene que obligadamente retomar contenido, a veces estancar cierto avance para, obviamente, estar pendiente de quienes están retrasados en ese aspecto, ¿verdad? Fíjense acá, y es bastante decidor también, desde sexto básico, el ausentismo crónico es el mejor predictor de la deserción escolar, ¿sí? Independiente de problemáticas familiares, de situaciones de entorno, cuando existe un ausentismo marcado, ¿cierto? Desde sexto básico, estamos hablando de un estudiante que en enseñanza media tiene muchísimas probabilidades de desertar escolarmente y eso ya nos debería dar luces para comenzar a prevenir, ¿cierto? Y Es para como poder primer síntoma activar. de... Justamente, Ignacio, ahí es donde tenemos que colocar las luces y nuestro sistema, ¿cierto? De apoyo tiene que estar ahí
alertándonos con harta oportunidad, ¿verdad? Respecto de la salud mental y el desarrollo socioemocional también, fíjense, diversas investigaciones han constatado que el ausentismo grave y la deserción escolar en adolescentes aumentan las probabilidades de experimentar estrés, ansiedad y depresión directamente, ¿cierto? Se ha vinculado directamente con menores probabilidades de desarrollo de competencias socioemocionales, por ende, ¿cierto? A una mayor riesgo de conductas violentas. Mire cómo se liga todo esto, ¿verdad? Y hablamos de estas competencias socioemocionales, otros le llaman competencias sociales. Hoy día vemos que nuestros adolescentes carecen de argumentos. Les preguntamos, dicen sí, no, y no hay argumentos muchas veces, ¿verdad? Y queremos una sociedad distinta. Bueno, ¿qué estamos haciendo para formar esa sociedad diferente? ¿Cierto? Tenemos una responsabilidad, un tremendo privilegio también nosotros desde los centros educativos, ¿verdad? Independiente que a veces vemos que los contextos familiares no apoyan, que hay situaciones complejas, pero bueno, quizá hoy día nosotros podemos ser el único, cierto, ente distinto que esté apoyando el desarrollo integral de ese estudiante, y es una posibilidad tremenda, cansadora, lo sé, pero que tenemos al presente, ¿verdad? La deserción escolar se asocia también con un mayor riesgo de consumo de drogas y comportamientos delictivos, ¿sí? Y acá es donde se liga, y esta estadística del 2015, ¿cierto? Es bastante determinante, ¿sí? Estamos hablando de que el 86% de la población penal en Chile no ha completado su escolaridad, ¿sí? Eso no está diciendo algo, ¿verdad? El 86% de la población penal en Chile no ha completado su escolaridad. Entonces, cuando asociamos la deserción, el ausentismo con problemáticas de violencia, con conductas antisociales, con problemas para desarrollar habilidades socioemocionales, entendemos, ¿cierto?, que nosotros como espacio, como escuela, como colegio, como liceo, como establecimiento educacional, somos la oportunidad muchas veces para la socialización, para la relación, el vínculo, para la convivencia propiamente tal, para aprender, ¿cierto?, de los lazos de la vida. Y cuando ese proceso se ve truncado por un ausentismo crónico, grave, por la deserción escolar, la pregunta es, bueno, entonces, ¿dónde están esos estudiantes que hoy día no están en sala? ¿Dónde se encuentran? ¿Cierto? Y no solamente físicamente, sino mentalmente. ¿Dónde están sus intereses? Si no les importa estar acá, ¿sí? O si les importa, pero por alguna otra situación económica, algo más forzado, no pueden estar acá. ¿Qué están haciendo ellos? Y fíjense que acá podemos entender y tratar de responder un poco a esa pregunta. Entonces, sistemas, ¿cierto? Integrales, recursos, accesos, ¿cierto? Hoy día son muy importantes que podamos conocer este tipo de sistemas que puedan prevenir, que puedan abordar la deserción escolar, que nos puedan dar una panorámica completa, que nos puedan ayudar a identificar, ¿cierto? Y a levantar banderas de riesgo, ¿cierto? Cuando quizá creemos que las situaciones están controladas, cuando el problema quizá no es tan grave, pero entendemos que esta bola de nieve la podemos parar, ¿cierto? Y en la medida que podamos estar dotados de estas herramientas, de estos sistemas integrales, vamos a poder sacar la tarea de una manera muchísimo más exitosa. Entonces, me gustaría dar ahí la oportunidad, ¿cierto, Ignacio, que nos pueda contar un poquito cómo hoy día Apoderado.cl, con Mejoremos.cl, ¿cierto? En esta alianza estratégica viene también a ayudarnos de una manera muy importante para abordar justamente esta problemática a nivel país que, ¿cierto?, nos desafía, pero con ello también nos moviliza para poder, ¿cierto?, generar soluciones lo más efectivas posible, don Ignacio. Don Claudio, toda la razón. De hecho, justamente dentro de los debates que hemos estado teniendo este último tiempo respecto a esta temática, que sabemos que impacta, pero de una manera muy profunda sobre nuestra percepción que tenemos sobre el rol que estamos ejecutando al momento de impartir educación finalmente. O sea, como que de verdad remece los cimientos de nuestras razones, de nuestros fundamentos, de por qué lo hacemos.
¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Y cómo buscamos justamente resolver esta situación y de qué manera queremos aportar e impactar en la sociedad. Entonces, si bien es cierto, hoy día la deserción y el ausentismo son una temática que es una realidad hoy día. Estamos viendo, tú muy bien lo preguntabas recién, removías un poquito la cabeza y nos decías, oye, ¿dónde están esos chicos que no están en clase o que en su cabeza de repente no, su atención no está puesta aquí? Su atención, ¿dónde está puesta? Sus pies, ¿dónde están puestos? En la calle. Si no lo educamos nosotros, ¿quién los va a educar finalmente? La calle los va a educar. Y hoy día, lamentablemente, todos los días en los noticieros estamos viendo situaciones complejas, en donde hay muchos menores de edad involucrados, menores de edad que no están en el colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ello, muy bien decía don Claudio, hay distintos tipos de causas, estos son los efectos, y también hay algunas herramientas que perfectamente podríamos empezar a usar. Nosotros como apoderados Mejoremos en ese sentido hemos querido aportar de alguna forma a mejorar estas situaciones, y de hecho le estoy presentando, voy a compartirles aquí mi pantalla, no sé si lo logran ver bien, no sé si se logra ver bien ahí don Claudio, creo que sí. Sí, muy Eh, bien. Tenemos justamente lo que bien mostraba don Claudio Almonacid, dos herramientas que ayudan a mejorar y abordar de forma integral desde el dato, ¿cierto? Desde el registro óptimo justamente de situaciones de convivencia escolar junto con situaciones de gestión pedagógica, ¿cierto? Cómo evoluciona ese estudiante a nivel pedagógico y cómo evoluciona también a nivel socioemocional, para finalmente transformar esa información a través de inteligencia artificial en algo que realmente a ustedes les sirva para tomar decisiones. Y eso justamente este conjunto de herramientas, mejoremos.cl, ustedes lo saben, lo conocen, lo han visto probablemente en alguna situación. Para los que no lo hayan visto, justamente es una herramienta que ayuda a gestionar la convivencia escolar de los establecimientos educacionales, abordar los casos y protocolos, ¿cierto? Dejar registro de evaluaciones socioemocionales, ponerle un número, digamos, a la percepción socioemocional que tiene cada establecimiento, al mismo tiempo evaluar los indicadores de desarrollo personal y social. Toda esta información, todas estas herramientas se pueden perfectamente trabajar acá en conjunto con tipificar los maltratos, trabajar justamente y clasificar cada uno de los protocolos, habilitarlos en caso de ser necesario. Tenemos aquí todas las herramientas para poder trabajar la circular 482 y el debido proceso necesario para que ustedes puedan ir dejando registro de todos aquellos casos, por ejemplo, un caso de deserción, de autoestima, que ustedes saben que hay algo por detrás, se enteraron por ahí de que de repente hay un chico que tiene algún problema de consumo de drogas y alcohol, pueden perfectamente agregar, crear ese caso aquí y seguir el debido proceso con cada uno de estos pasos que ya están perfectamente incorporados aquí para que el encargado de convivencia escolar no tenga que perder demasiado tiempo en buscar en la legislación, buscar en la normativa, ¿cierto? Y pueda siempre tener los respaldos necesarios para trabajar esto ante la superintendencia, ¿cierto? En caso de que sea necesario, puede perfectamente descargar el informe de caso, esto se genera automáticamente y respaldan el trabajo del establecimiento. Lo mismo con recursos de apoyo para la prevención. La deserción escolar digamos, y el ausentismo en gran medida a veces son resultado de quizás medidas de factores obviamente multidimensionales, pero que perfectamente se podrían ir trabajando o de alguna forma le podríamos ir dando un contexto al estudiante para que él se pudiera adaptar. Y para ello tenemos aquí muchísimos recursos que ayudan a que eso se pueda evitar, junto con herramientas para generar y trabajar el plan de gestión, que también se puede trabajar desde aquí. Ahora, esos elementos son una arista que tiene que ver justamente con la parte socioemocional de la familia, del contexto, del estudiante. Y la otra parte, que también es súper importante, es saber cómo este alumno se desenvuelve en el establecimiento. Si se desenvuelve a un buen desempeño, estamos dejando un buen registro de ello, estamos teniendo buena comunicación con la familia o no. Para eso justamente tenemos herramientas que nos ayudan a cortar esa brecha y empezar a comunicarnos un poquito más con la familia de ser posible, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una herramienta que se llama apoderado.cl que ayuda y trabaja en conjunto con mejoremos.cl para dar solución a esta problemática y aprovechar de entregarles a ustedes una herramienta que abarque de forma integral todo lo que tiene que ver con la circular número 30
el decreto 67 y varias de las herramientas de seguimiento y apoyo a nivel de gestión pedagógica para los estudiantes. ¿Ya? Todo lo que, si ustedes han visto el tema del libro digital, está incorporado aquí, y si a eso le combinan el hecho de estar trabajando directamente con herramientas de comunicación con la familia a través de aplicaciones, ¿cierto? Junto con herramientas de gestión de la convivencia escolar, tienen una herramienta súper potente que les permite tomar decisiones y saber de qué forma pueden abordar la deserción y el ausentismo escolar. Y esto porque ambas alimentan lo que ustedes estaban viendo recién en el slide de don Claudio, eh, esta gran radiografía escolar que justamente es alimentada por estos dos gigantes de la información que ayudan a potenciar y a prevenir ese tipo de situaciones. Aquí, radiografía escolar es un sistema de prevención y respuesta integral a la deserción escolar que mediante el análisis de datos e inteligencia artificial permite identificar a estudiantes de riesgo, entregando además acciones y protocolos de actuación específicos para orientar la toma de decisiones en materia de apoyo y retención escolar. Así que eso un poquito para dar contexto, para dar a conocer el cómo nosotros estamos tratando de apoyarlos y tratando de aportar con un pequeño granito de arena que ayude a dar claridad en este tipo de situaciones, ¿cierto? ¿Don Claudio? Excelente, excelente. Nosotros, como saben, ¿cierto? Seguimos este ciclo de webinars, ¿ya? Los dejaremos invitados luego a nuestro próximo webinar, que sigue tratando sobre el ausentismo y la deserción escolar. Y lo importante es poder ir entendiendo, ¿cierto? Y cómo podemos dar y enfrentar esta problemática, ¿cierto? Y este desafío. Creemos que en este triángulo entre apoderado.cl, mejoremos.cl y radiografía escolar, hay elementos diagnósticos y a la vez también procedimientos y protocolos que van a poder ser trabajados bastante, lo que se trabaja siempre, pero de una manera mucho más rápida, más eficiente, llegando al momento o en el momento indicado, que a veces por ahí está el gran problema, y obviamente con toda la cultura hoy día de la recopilación de datos, información, estos sistemas permiten analizar inteligentemente y poder también nosotros tener todos nuestros informes, nuestras fichas de gestión de casos. En realidad, las evidencias que se nos solicitan, tenerla a mano, ¿cierto?, en un sistema que nos permita enfrentar la problemática de manera segura también. ¿Sí? Ignacio, si me permite, voy a terminar la presentación, ¿cierto? Y me parece que ya a esta altura, ¿cierto? Hablar de la deserción, ¿cierto? Como ya lo veíamos acá, nos impone, ¿cierto? Un tremendo desafío, como ya hemos dicho, ¿cierto? Y a partir de eso poder pensar, ¿cierto? Que a nivel del desarrollo social, es decir, esta función que va de la mano de lo pedagógico, ¿cierto? Bueno, entendemos como básico, ¿cierto? Que no completar la educación media significa, ¿cierto? No cumplir con el requisito mínimo para ingresar a la educación superior, ¿cierto? Por ende, ya una ruta a la vulnerabilidad social, a las brechas sociales, ¿cierto? Menores condiciones y oportunidades laborales. Por ende, fíjense que de acuerdo a la encuesta CACEN en 2017, dice que en promedio quienes finalizan la educación media tienen un ingreso mensual un 43% mayor que aquellos con educación básica o media incompleta, y una tasa de ocupación un 60% mayor. Y acá cuando decimos, bueno, entonces, los estudiantes que no están, ¿cierto? Que han abandonado el sistema, los jóvenes, los adolescentes, ¿en qué están? ¿Están trabajando? ¿En qué están si no se encuentran en el sistema escolar? Bueno, hoy día ese argumento, ¿cierto? De que no estudio porque mejor trabajo, cada vez, ¿cierto? Está siendo más refutado. Porque fíjense que algunos trabajos y oficios, ¿cierto? Como operario de producción, guardia de seguridad, conductores de camiones, buses, trabajadores de área de construcción, vendedores, ¿cierto? En ciertas empresas o unidades, ¿cierto? Comerciales, ¿sí? Requieren, ¿cierto? De educación media completa, ¿sí? Y los tiempos antiguos donde una persona que tenía cierto
una educación media incluso incompleta y podía sostener una familia, podía tener 3, 4, 5 hijos, ¿verdad? Y podía trabajar él y ella no. Me estoy hablando de décadas anteriores, eso ya es una realidad que no, hoy día no se presenta y no va a volver. De hecho, personas, ¿cierto? Como decíamos, iniciando, personas con vasta formación, incluso de posgrado, se encuentran, ¿cierto? En situaciones de cesantía, ¿cierto? Entonces, hoy día se ha hecho mucho más complejo y más exigente. Entonces, hablar de la completación de los estudios es hablar de algo básico, ¿cierto? De lo cual todos nuestros esfuerzos debieran, ¿cierto?, estar enfocados en aquello, ¿cierto? Entonces, aquí una frase que la recogimos y nos parece que actualmente tiene bastante pertinencia. Hoy contamos con tecnología innovadora, con distintos recursos, accesos que permiten abordar este problema, ¿cierto? Inteligencia emocional, artificial, eh, recursos, ¿cierto? Capacitaciones, plataformas de apoyo como las que vemos, ¿cierto? En realidad, problemas complejos, hoy día sí podemos optar a soluciones integrales, ¿sí? Entonces, por eso, ¿cierto? Se acaban los argumentos para no hacernos cargo de una problemática que, si bien es desafiante, tenemos hoy día con qué enfrentarla. Así es que, sin más, ¿cierto? Dar siempre las gracias, don Ignacio, y esperar si hay consulta, pregunta en el chat. Estamos muy, muy atentos para poder irla abordando y poder seguir, ¿cierto?, avanzando en esta temática, ¿verdad? Así es, justamente esta temática es bien delicada, por lo mismo a nivel gubernamental, a nivel todo lo que tiene que ver con, digamos, la parte socioemocional, la deserción, el ausentismo, son consecuencias también del cómo de alguna manera la pandemia también impactó de cómo de repente la sociedad que nos rodea también fue permeando un poco y afectando digamos, la realidad de los estudiantes. Entonces, hoy día es súper importante que a través de, siempre se dice que la educación es como el motor principal para evitar la delincuencia y hacer grandes cambios a nivel país. Pero, pero no es el todo, digamos, el punto importante son estos dos elementos, cómo evitamos de que esos niños salgan de las calles, salgan de ese entorno que de repente es una realidad compleja para ellos y que tienen que vivir y finalmente se terminan mezclando con ella y pasan lo que vemos en los noticiarios todos los días. Entonces, eh, sí, la idea es que ahora, no sé si tienen alguna duda, consulta, podamos revisarlos ahora. Estamos viendo ahí, sí, todo el material que ustedes vieron lo vamos a compartir para que estén tranquilos, va a llegar ahí a sus correos, ustedes están inscritos, así que no hay problema. Pero antes también dejarlos invitados, mientras escriben ahí alguna duda o consulta que puedan tener, dejarlos invitados a que conozcan un poquito más de qué se trata Mejoremos y apoderado.cl antes de nuestro siguiente webinar, que dicho sea de paso, como bien lo recordaba don Claudio, va a ser la próxima semana, el próximo miércoles 19 de abril a las 4 de la tarde, misma hora, en donde justamente vamos a abordar las estrategias de cómo prevenir lo que acabamos de comentar hoy día. ¿Cierto? Las estrategias de prevención del ausentismo grave, que es justamente un elemento que hoy día para los establecimientos es fundamental porque impacta también directamente en los recursos del colegio, ¿cierto? Entonces, es súper importante que podamos tener herramientas que ayuden a no solo a influir positivamente en la sociedad, sino que también a canalizar apropiadamente los recursos para estos chicos y que puedan llegar y afectar positivamente en su vida, en su diario vivir. Entonces, vamos a ver ahí algunas preguntas. Por ejemplo, don Esteban Herrera nos pregunta, voy a leer aquí textual, vamos a ver, dice, nosotros como establecimiento este año creamos el programa de retención donde pesquisamos a tiempo el ausentismo intermitente y grave, realizando seguimiento continuo de los niños y niñas, liderados con el trabajador social y con apoyo de inspectoría, hasta el momento ha dado buenos resultados. Excelente iniciativa, creo yo, ¿cierto, don Claudio? Eso es justamente cosas que programas, planes que sería ideal siempre, que ojalá en todos los colegios pudieran estar implementados. Pero es difícil de abordar cuando hay poquitas horas disponibles, ¿cierto? Estamos todos corriendo para todos lados. ¿Cómo lo ve usted, don Claudio? Buenísimo, me parece un tremendo ejemplo allí. Felicitar
a aquel equipo ahí, don Esteban Herrera, ¿cierto? Es un tremendo ejemplo y ahí también, ¿cierto? Mayor es la invitación a que nos puedan conocer también, para ver también cómo se engrana con el trabajo que hacen ustedes, ¿cierto? Sistemas como Apoderado, Mejoremos.cl. Y muy, muy invitados, ¿cierto? A que nos escriban, ¿cierto? Y puedan conocer nuestro trabajo y ver cómo radiografía escolar también viene a ser este puente, ¿cierto? Para aportar y ayudar justamente de manera importante al trabajo que hacen. Por ejemplo, en este caso, la creación de un programa de retención. Me parece fantástico eso. Sí, también hay algunas preguntas, me parece Sí, ahí. estoy viendo justamente acá, don Claudio, nos consultan respecto a de que cuánto tiene que aportar el Ministerio de Educación frente a esta problemática multifactorial. Yo me imagino que debiera apuntar la pregunta hacia quizás qué partes del gobierno y qué parte es la de que tiene que abordar el establecimiento o los sostenedores, ¿cierto? De dónde está la diferencia. Entiendo de Sí, que el gobierno hoy día promueve, o el ministerio promueve justamente que los establecimientos aborden distintos planes, tengan iniciativa. De hecho, hasta donde entiendo, creo que hay un programa de pro-retención para sí, establecimientos públicos. Hay distintos tipos de iniciativas que los establecimientos pueden proyectar dentro de su año escolar, justamente para promover o sea, promover la asistencia de los niños a clase, disminuir el ausentismo y disminuir la deserción. Nos sí. consultan también si es que existe alguna pauta para actualizar el protocolo de lineamiento de ausentismo con lo que se expone hoy. Nosotros al menos Mejoremos entiendo, hay una pauta, digamos, de ajuste, ¿cierto, don Claudio? Sí, allí voy a aprovechar de responder esa pregunta de la señorita Carol Vera, que pregunta si contamos con pautas para actualizar el protocolo, ¿cierto? Y, y también la señorita Paulina Momber dice, creo que lo importante es que en esta instancia se pueda integrar estrategias, se puedan entregar estrategias concretas y exitosas en otros colegios. La próximo webinar, próximo miércoles, justamente vamos a abordar esos dos temas, ¿ya? Cómo podemos abordar, prevenir, abordar la deserción escolar. Van a conocer cómo está el protocolo integrado en nuestro sistema, ¿cierto? Fácilmente digital y trabajar. Y a la vez también vamos a conocer experiencia exitosa, es cierto, a nivel de complemento de otros establecimientos respecto de la temática. Ya hoy día de hoy era más de a nivel diagnóstico, pero ya la próxima vez veremos estrategias exitosas de prevención y finalizaremos el miércoles subsiguiente con, cierto, el abordaje y los protocolos para trabajar la sesión escolar. Por eso que es importante que pudieran conectarse ahora para ir siguiendo el hilo y vayamos, cierto, avanzando y puedan conocer nuestro trabajo también y los resultados que hemos tenido, ¿sí? Perfecto, perfecto, don Claudio. Ahí sí, pues la señorita Carmen nos menciona, lo más importante es querer retener. Y esto yo creo que es más abordar, más que tener una estrategia de retención, es abordar la retención como estrategia dentro del establecimiento. ¿Y dónde está la pequeña diferencia? Es que no es tener un plan, no es quizás es tener una línea en donde hay una persona encargada de ciertas acciones y ciertas cosas que vamos a hacer, como para decir, oye, nos estamos preocupando, sino que desde la vereda, desde el liderazgo del establecimiento, se puede abordar la retención como algo transversal a nivel de todas las áreas. Porque aquí son todos los que participan dentro de la comunidad educativa para promover que los chicos no se nos vayan del colegio, ¿cierto? Son todos los que participan, desde el docente, desde el auxiliar, desde las personas que nos acompañan, porque todos están expuestos a situaciones en donde se pone a prueba los niveles socioemocionales de los chicos, de los estudiantes, el entorno que rodea al colegio, también es muy relevante. Entonces, tener un plan puede ser muy efectivo, sí, pero abordar ese plan como estrategia colegio, estrategia comunidad, eh, y cambia quizás un poquito la perspectiva y ayuda a que podamos abordarlo. Y sí, justamente eso es parte también un poco de las estrategias que vamos a estar conversando ya en la próxima oportunidad. Obviamente agradezco muchísimo la participación de todos los que se están incorporando a esta serie, digamos, de, de, de webinars que vamos a estar trabajando ahora durante abril. Y bueno, agradecer obviamente la asistencia aquí. Hay varios comentarios súper positivos. Por ejemplo, ahí la señorita Natalie Ugalde nos comenta
de que una vez a la semana se reporta la inexistencia y todos los funcionarios se realizan las visitas domiciliares con los trabajadores estudiantiles. Súper bien tener ahí este tipo de iniciativa. Además, dejan mensaje en plataformas justamente como la de, me imagino, apoderado.cl, tienen este tipo de funciones para que ustedes puedan trabajar. Así que los dejo invitados a que nos conozcan. Ahí dejé un pequeño enlace, lo voy a dejar nuevamente aquí en el chat. Si es que quieren escribirnos, podemos hacer alguna presentación personalizada para ustedes, para el establecimiento, y puedan conocer un poquito de las herramientas, y si les interesa adquirirlos sería ideal. Y como les decía, vamos a seguir trabajando en pos de disminuir estas altas tasas que ustedes pudieron ver hoy día en la presentación de don Claudio, justamente por la comunidad de los chicos, la comunidad estudiantil que hoy día se ve gravemente afectada producto de estos cambios que ocurrieron hace el último tiempo. Así que desde ya agradecerles el tiempo, el espacio que se han dado para estar con nosotros, agradecer obviamente a don Claudio que nos ha ido acompañando y nada, a seguir adelante y que sea una excelente semana para todos. Don Claudio. Gracias, Ignacio, por la oportunidad. Gracias a cada uno de ustedes también por la compañía, por el interés, ¿cierto? Eso habla de el interés, ¿cierto? Y el foco que tienen como líderes educativos. Ya nosotros el próximo miércoles, ¿cierto? Ya les va a llegar, ¿cierto? También ahí el Invitación. comunicado, la invitación para seguirnos encontrando, ¿cierto? Y obviamente seguir avanzando en una temática que no podemos reducir, ¿cierto? A una sola instancia como esta, sino más bien irla desglosando y poderla trabajar para que podamos tener y terminar con la capacitación, los recursos, la fuerza grupal y también, ¿cierto?, las herramientas pertinentes para poder abordar, ¿cierto?, de una manera integral un problema complejo como lo es el ausentismo y la deserción. Desde mi parte, dar muchas gracias también en nombre de la unidad técnica de apoderado.cl y mejoremos.cl. Estaremos muy atentos para seguir trabajando en conjunto. Así es, don Claudio. Y justo con despedirnos, nada más a invitarlos a que comenten este tema en sus comunidades educativas. Veamos cuál es la percepción que están dentro de los equipos, de qué se trata la convivencia escolar, cómo lo perciben ellos, cómo perciben la deserción, cómo perciben el ausentismo. Porque en gran parte, desde ahí puede ser el puntapié inicial para empezar a abordar estrategias que pueden ser interesantes. Entonces, eso es súper importante y obviamente dejar invitados a todas las comunidades, a sus equipos, que yo me imagino deben haber uno de cada uno por ahí dando vueltas. Invite a su equipo, invite a su colega, invite a su equipo directivo a la siguiente presentación en donde vamos a estar ya abordando ya estrategias de cómo intentar resolver esta gran temática nacional. Así que invitados todos, muchas gracias, don Claudio, muchas gracias a todos, que tengan muy bien y que tengan una excelente tarde. Nos vemos.